Bienvenidos a una clase más de español general. El día de hoy hablaremos de lo que son las técnicas de redacción. Iniciemos por hablar del concepto de redacción. Entonces, cuando hablamos de redactar, hablamos de que redactar es ordenar por escrito nuestras ideas. Lo primero que debemos de hacer al empezar una redacción es seleccionar un tema, hacer un pequeño bosquejo de los aspectos que queremos reflejar en nuestra redacción. Entonces, el bosquejo es un tipo de esquema donde voy a puntualizar mis ideas claves, las cuales luego voy a ordenar y voy a extender en mi redacción. Esa redacción puede ser un ensayo, puede ser una composición, puede ser la escritura de un cuento, puede ser una leyenda, puede ser incluso una monografía cuando ya estamos en un nivel de presentar un trabajo final, pero debemos de ser muy cuidadosos al momento de la redacción. La redacción solicita ciertas características. En primer lugar, solicita ser originales. ¿Y qué es ser original en la redacción? Sintetizar nuestras ideas, ¿verdad? Hoy en día está de moda ir a copiar y a pegar, pero al final no aprendiste nada porque fuiste a copiar y a pegar. Entonces, hoy en día se quiere que usted como estudiante lea, interprete y analice los contenidos de los diferentes textos. Y una vez analizado, usted sea capaz de poner en orden sus ideas a través de la redacción. Por otra parte, nos habla de la precisión. Cuando hablamos de precisión, ¿verdad? Tal vez han escuchado la frase claro, conciso y preciso. Entonces, cuando hablamos de la precisión, estamos hablando de que en la redacción no debemos de redundar en las mismas ideas. Tenemos que ir de una vez al asunto central de la redacción, porque de lo contrario, nuestra redacción va a estar llena de muchos párrafos que a lo mejor no van a tener mucha importancia. Entonces, cuando se requiere de la redacción, debemos de ser claros, precisos y concisos en lo que queremos dar a entender en el texto. Cuando hablamos de claridad, estamos hablando también de que debemos de ser muy claros en las ideas que vamos a presentar y ser cuidadosos también en el lenguaje o vocabulario que vamos a utilizar. En este sentido, tenemos que tener mucho cuidado en el público que va a leer nuestra redacción. Si escribo para niños, pues lógicamente voy a utilizar un lenguaje apropiado para niños. Si escribo para personas con un mayor nivel académico, sé que puedo utilizar lenguaje técnico o un lenguaje más serio, porque sé que esa persona, de acuerdo al nivel, me lo va a comprender. Dentro de los tipos de redacción podemos encontrar el ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un tipo de texto literario que consiste simple y sencillamente en que el autor va a expresar sus pensamientos. El ensayo es el cuarto género literario. Antes del ensayo anteceden tres géneros literarios. El primer género literario es el género lírico. El género lírico, que es aquel género donde el autor expresa sus sentimientos, sus emociones. Por ejemplo, vamos a encontrar textos líricos dentro de lo que son los cuentos, los poemas, los versos. Todo ese tipo de textos le llamamos líricos porque vamos a encontrar que en este texto el autor expresa sus sentimientos, sus emociones. En otro orden tenemos como género lo que es el género épico. El género épico es aquel donde vamos a encontrar
narraciones de gestas heroicas, donde se exalta a un héroe y cuyo objetivo es ese precisamente, narrar episodios, exaltar a un héroe. Por ejemplo, dentro de estos textos podemos citar la Odisea, ¿verdad? Podemos citar la Ilíada, que es un tipo de obra donde se narran episodios de guerra, donde exaltan a héroes. Y eso lo vamos a encontrar dentro de lo que es el género épico. Por otro lado tenemos lo que es el género dramático. El género dramático es el tipo de género donde se escriben las obras precisamente para ser representadas en un escenario. Dentro de estas obras podemos citar la obra de Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare, obra que se ha llevado a representar en películas, ¿verdad?, en obras de teatro, y ese es el objetivo principal de la obra dramática, ser llevada a escenario ante un público para representarla. Y el cuarto género literario, que es el ensayo del que estábamos hablando. Este tipo de género es totalmente distinto a los tres géneros anteriores, porque aquí en el ensayo el mayor objetivo es que el escritor exprese su punto de vista y dé su opinión propia acerca de un determinado tema. Existen tipos de ensayos. Tenemos el ensayo literario y tenemos el ensayo científico. Dentro del ensayo científico podemos abordar una serie de temas de base científica, así también como en el ensayo literario se pueden abordar temas que tienen que ver con la literatura. Y tenemos el ensayo libre. Generalmente se practica el ensayo libre. En el ensayo, como ya bien les decía, el mayor objetivo es que usted como escritor pueda mostrar su opinión, pueda hacer un análisis de lo comprendido y pueda abordar temas. Dentro de las características del ensayo tenemos que hay libertad de temática. Cuando hablamos de libertad o variedad temática, estamos hablando de que usted puede hacer un ensayo de cualquier tema. ¿Qué es lo que necesita para hacer un ensayo? Primero, pues que le guste el tema del que va a hablar. Segundo, que domine el tema del que va a hablar en su redacción, ¿no? Y además, cuando usted seleccione ese tema, saber que va a encontrar la información precisa para poder redactar y extender su discurso escrito acerca de ese tema. El ensayo cumple con una estructura muy sencilla. Dentro de la estructura tenemos que ustedes deben de seleccionar un tema general y en base a ese tema general ustedes van a redactar un tema delimitado. Cuando hablamos de tema delimitado estamos hablando de que se debe partir de lo general a lo específico. Por ejemplo, si ustedes quieren redactar un ensayo acerca del medio ambiente, el medio ambiente es un tema bien amplio. Del medio ambiente podemos hablar de su manera de proteger, podemos hablar de la forma de contaminar el ambiente, ¿verdad? Y dentro de esa forma escoger una. ¿Cuál es la más común? Por ejemplo, la gente no deja el mal hábito de tirar la basura. Entonces, cuando voy a redactar un ensayo, parto de lo general a lo particular. Una vez que ya seleccioné específicamente mi tema, voy a redactar un objetivo. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es el propósito. ¿Para qué quiero redactar ese ensayo? ¿Qué quiero lograr? Finalmente, comienzo a estructurar la redacción en lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión.
Dentro de la introducción voy a presentar el tema, voy a explicar por qué decidí redactar ese tema. Posteriormente inicio la parte del desarrollo donde ya voy a presentar mis argumentos. La parte del argumento es muy importante, es la parte más central del ensayo porque es donde yo voy a comprobar todo lo que yo estoy abordando de ese tema. Si yo digo que la basura contamina el ambiente en la parte del desarrollo, yo tengo que demostrar a través de los argumentos por qué la basura es un agente que contamina el ambiente. Entonces, en la parte del desarrollo es donde yo voy a presentar una síntesis donde voy a persuadir y convencer al lector del tema que estoy abordando en ese ensayo. Y finalmente hago lo que es la conclusión y en la conclusión voy a presentar qué aprendí de ese tema y qué recomiendo para la mejora de ese fenómeno que estoy presentando en mi ensayo. Entonces, básicamente esa es la estructura para un ensayo sencillo. Y recuerden, siempre al final de una redacción tenemos que mostrar la fuente, la bibliografía con la cual me auxilié para redactar mi texto, ¿verdad? Porque no es que lo saqué del aire. Todo texto lleva una fundamentación científica y por eso tengo que anexar al final de las conclusiones la bibliografía, o sea, la fuente que utilicé para documentar y poder comprobar mis argumentos dentro del ensayo. Dentro de la redacción, estimados estudiantes, existen algunas reglas de oro que estamos llamados a cumplir. Entonces, nuestra redacción debe de tener siempre coherencia y cohesión. Cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de que tenga sentido lo que estamos presentando, que nuestras ideas vayan ordenadas. Y cuando hablamos de la cohesión, estamos hablando de esa relación que tienen que tener cada una de las ideas presentadas, así como la estructura de la oración dentro de cada párrafo. Por ejemplo, cuando hacemos un tipo de redacción, los párrafos no deben de contener más de una idea. Un párrafo debe de contener una sola idea a fin de que se pueda comprender. La cohesión es la relación de cada una de las ideas dentro del párrafo y para ello tenemos que utilizar lo que llamamos conectores textuales. Esto es parte muy importante dentro del proceso de redacción. Todas las ideas deben de ir conectadas unas con las otras y lo tenemos que hacer a través de los conectores textuales. Así como también poner en práctica las funciones de cada párrafo. Recuerden que en la clase anterior hablábamos del párrafo de introducción, del párrafo de enlace y del párrafo de transición y finalmente el párrafo de cierre. En la redacción es muy importante que hagamos uso de cada uno de los párrafos según su función. Por otra parte, una de las reglas de oro de la redacción es la buena ortografía. Recuerden que existen 3 tipos de niveles de la ortografía. Tenemos en primer lugar el nivel literal. Si tenemos duda de cómo se escribe una palabra, tenemos que comprobar. Usemos diccionario. Hoy en día es tan fácil usar la tecnología para comprobar la escritura correcta, así como el significado. Esto es muy importante, la parte de la ortografía, porque si utilizamos una palabra escrita de forma incorrecta, entonces cambiamos totalmente el sentido de la redacción. Por otra parte tenemos lo que es la ortografía acentual. Este es un aspecto muy importante que siempre
se encuentra una debilidad. Es muy importante utilizar correctamente los acentos en cada una de las palabras. Recuerden también que dentro de la ortografía acentual vamos a encontrar la clasificación de las palabras en agudas, graves y esdrújulas y sobredrújulas. Y también es muy importante que manejemos cada una de estas reglas. Tenemos también lo que es la ortografía puntual. Dentro de la redacción tenemos que saber cuándo colocar una coma, cuándo colocar un punto y seguido y cuándo hacer un punto y aparte, o sea, cuándo cambiar de párrafo. Y dentro de la redacción tenemos un conjunto de signos auxiliares que debemos de utilizar. ¿Cuáles son los signos auxiliares? Las comillas, cuando quiero resaltar algo, por ejemplo, si quiero redactar una frase textual, debo utilizar comillas, porque si no lo hago, entonces en la redacción puedo dar a entender que esa frase es de mi autoría y no es correcto. Por otra parte, tenemos el uso de paréntesis, que son utilizados para aclarar o especificar un aspecto dentro de la redacción. Por ejemplo, lo utilizamos para las fechas o para indicar el significado de algunas siglas dentro de la redacción. En otro orden también tenemos como signos auxiliares de la redacción lo que son los signos de admiración y los signos de interrogación, que indican la actitud del hablante. Recuerden que el signo de admiración lo utilizamos para expresar emociones, sentimientos, ¿verdad? Y el signo de admiración, pues, casi siempre o de hecho siempre para indicar una interrogante o una pregunta. Entonces, dentro de la redacción debemos de ser muy cuidadosos para utilizar cada uno de los signos de puntuación, de acentuación y los signos auxiliares que cabe utilizar dentro de un texto. Bueno, en la próxima clase abordaremos otros aspectos muy importantes de la redacción, así es que por el momento los invito a que se apropien muy bien de estos conceptos, porque próximamente tendremos la redacción del ensayo. En la próxima clase vamos a traer un modelo, porque dentro de esta asignatura vamos a redactar un ensayo. Así es que, muchachos, espero que me haya dado a entender en esta clase y nos vemos en la próxima.